Amén y amén. La palabra del Señor dice, hermanos, en el Salmo 124, versículo 7. Dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Luego dice: se rompió el lazo y escapamos nosotros. Diga conmigo: rompiendo vínculos. Otra vez: rompiendo vínculos. Y la palabra vínculos, hermanos, tiene que ver, o es un sinónimo de ataduras, ¿sí? Mire, y el Salmo 124, amados hermanos, el contexto de este salmo es cuando el pueblo del Señor experimenta la liberación del lazo de la esclavitud en el cual Faraón los tenía oprimidos o los tenía atados. ¿Se acuerda? Cuando ellos salen, cuando el pueblo de Dios fue libre, el lazo se rompió. En ese momento, cuando los carros del Faraón, las huestes del Faraón fueron comidas por el Mar Rojo. ¿Se acuerda? Cuando el pueblo de Dios pasa en seco. En ese momento el pueblo de Dios estaba experimentando la libertad. El lazo de esclavitud se rompió, como lo dice el salmista. Hermanos, y esta es una similitud de aquellos que han escapado o que hemos escapado, hermanos, como lo dice el salmista, como un ave del lazo del cazador. El Salmo 91, versículo 3 diría que Él nos libraría del lazo del cazador. ¿Pero de qué cazador habla? Bueno, habla del enemigo, del diablo, que lo único que busca, hermano, nuestro adversario con su lazo es atrapar nuestra alma, es atrapar nuestra vida para no avanzar. El enemigo, hermano, tiene muchos lazos. Y en la mayoría de las veces serán lazos que no los vamos a ver, que no están a simple vista. Es decir, hermanos, que en el caminar de la vida posiblemente iremos tomando decisiones. Podemos estar haciendo situaciones, cosas, acciones en nuestro transitar de nuestra vida que podrían crear vínculos o lazos. ¿Cuántos dicen amén? Y esos lazos lo que van a querer hacer es atarte, ¿sí? Capturarte. No solo no solo te van a atar a personas, no solamente te va a atar a prácticas o costumbres familiares, porque todavía hay costumbres familiares, hermanos, que pudiéramos ver normales, pero que son ataduras. También nos puede atar a sentimientos o pensamientos perjudiciales, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, que al llegar a la vida cristiana, que al llegar a entregar nuestra vida a Cristo, que experimentar la salvación, hermanos, todavía estos vínculos o estas ataduras o estos lazos podrían ser un obstáculo para que tú puedas avanzar con total libertad al propósito de Dios. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra de Dios, pero hay momentos en donde usted mismo se cuestiona, dice: ay, no sé por qué yo tengo este deseo de servir a Dios, yo tengo este deseo de caminar, de asistir a la iglesia, pero se me hace muy difícil, siento que no puedo. A lo mejor hay una atadura ahí que no te deja avanzar. Y si hablamos de ataduras, podemos enumerar un sinfín de ataduras. Pero, amado hermano, las ataduras no nos van a dejar seguir adelante. Hoy traje este lacito. Hoy traje este lacito. Y con esto quiero explicar más o menos cómo es que funcionan las ataduras.
A ver, Agustín, para acá. No te voy a colgar, hermano. Él es Agustín. No, no. Eso. No, no, no. ¿Cómo te llamas, hermano? Agustín. Agustín. ¿Y amas a Dios? Amén. ¿Quieres obedecer a Dios? Amén. ¿Quieres servir a Dios? Amén. A ver, toca ese piano. Te pregunto nuevamente, ¿quieres servir a Dios? Amén. ¿Quieres servir a Dios? ¿Amas a Dios? Amén. ¿Por qué no vas a predicar el evangelio? A ver, así como que vas a salir a predicar. A la salida, a la puerta. Ya, hermano, ya. ¿Cómo te llamas, hermano? Agustín. ¿Y sientes todavía el deseo de servir a Dios? Amén. Gracias. Mira, hermano, lo que hacen las ataduras. Las ataduras, hermano, no van a cambiar tu sentir. Las ataduras no van a cambiar tu nombre. Las ataduras no van a cambiar lo que tú deseas hacer por Dios. Pero las ataduras sí van a poder, hermano, detenerte en tu camino a lo que Dios ha trazado, en tu propósito. Por eso la importancia, hermanos, de romper esos vínculos, de romper esas ataduras. Tú dices, se me hace difícil caminar, se me hace difícil ir al templo porque me quedo dormido en el mensaje, se me hace difícil hacer esto por Dios. ¿Por qué? Porque todavía puede haber ataduras por el simple hecho, hermanos, que todavía podrías estar vinculado o ligado, no sé, a algunas promesas. Puedes estar ligado a unos pactos, a unos contratos, hermanos, de distintos órdenes. Porque a veces en nuestra vida decimos, siento que no prospero, todo lo que yo hago, mis finanzas, situaciones, cosas, y me mato trabajando y siento que no veo el avance. Porque pudiéramos estar, hermanos, vinculados a situaciones o contratos materiales, pero a la vez también espirituales. Y es porque en algunas ocasiones, hermano, tal vez te has empeñado conscientemente. ¿Sí sabe lo que hace una casa de empeño? Usted va y lleva su teléfono, su pantalla de 65 pulgadas. Bueno, y por unos simples pesos usted empeña un equipo de 20,000 pesos, por así decirlo. Uno se empeña conscientemente por algunas cosas. Creas ese vínculo, ¿verdad? Con ese programa de deuda y vas y estás abonando y sientes que no avanzas, porque te dobletearon la deuda. Hermanos, en muchas ocasiones constantemente o conscientemente, hermanos, vamos a empeñarnos. O en la mayoría de las veces, hermanos, alguien pudo haberlo hecho por ti. Alguien te pudo empeñar sin tú saberlo. Y estoy hablando de cuestiones no solo materiales, sino también espirituales. Y es ahí donde somos presa del lazo del cazador. No podemos avanzar, no podemos continuar. Pero ¿qué dice segunda a los Corintios, hermano? Acompáñame al libro a la carta de segunda a los Corintios, capítulo 10, muy conocido, y le hemos estado hablando estos últimos domingos, lo hemos tomado como referencia. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Para qué nos sirven esas armas? Dice primeramente para destruir fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Bueno, en la antigüedad las fortalezas, hermanos, eran levantadas para que la gente del pueblo en un momento pueda refugiarse del enemigo o de cualquier situación. Pero Pablo, hermanos, en este pasaje lo puede asociar o lo está asociando de dos maneras. Puede ser o puede tratarse de un castillo diseñado para los que están afuera y que no puedan entrar, o una prisión diseñada para los que están adentro no puedan salir. Eso es una fortaleza. De cualquier modo, se trata de algo que constituye un obstáculo, un impedimento, hermanos, para vivir una total libertad, una fortaleza. Eso es una fortaleza. Habrán fortalezas espirituales, hermanos, que serán controlados por las fuerzas del enemigo. Porque esto es lo que dice Pablo aquí. No está hablando de cualquier cosa, sino de cuestiones espirituales. Según a los Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Quién? El enemigo. La lucha es con el enemigo. ¿Quién es el que se encarga de estas fortalezas espirituales y contrarias? El mismo Satanás. Y en este caso, hermanos, se trata de vínculos en nuestra vida. Se trata, hermanos, de ataduras que han creado una fortaleza en nuestro interior, que está provocando día con día que yo no avance en la vida cristiana, que yo no avance en mi caminar con Cristo, que yo no avance en lo que Cristo quiere hacer, en lo que Él me quiere usar, para que yo sea una persona que no esté viviendo en una vida sobrenatural con Dios. Y si usted ha estado batallando, amado hermano, amada hermana, en su vida con algo que usted piensa o siente que le cuesta vencer, ya sea un hábito, ya sea una costumbre, si usted siente que está batallando con eso y que ha estado navegando en su corazón, en su mente, en sus pensamientos y se ha desgastado, hermano, muy probablemente se trate de una fortaleza. Pero lo mejor de todo es que Jesucristo vino para vencer toda obra de Satanás. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Déselo fuerte al Señor. Él venció sobre las potestades y anuló, hermano, los decretos de muerte en contra de nosotros. Él fue el Hijo de Dios. Y cualquiera sea el origen, cualquiera, hermano, sea el origen y cómo es que se formó ese vínculo, una cosa estamos seguros, que Jesucristo vino a deshacer y libertarnos de cualquier fortaleza enemiga. Hermano, porque hay fortalezas que nos atan. El mentado celular puede ser una fortaleza que nos tiene atados, para que no veamos y no nos conectemos con Dios. Que para que cuando vengamos a la iglesia, bueno, ahí está, ¿verdad? Molestando y llamando y mensajes de aquí y allá. Puede ser una fortaleza que el enemigo esté lazando, tirando para atarnos y no escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, pero el Señor vino a destruir todo eso, esas fortalezas, esos muros que se levantan en contra de Jesús.
Pero dice que lo primero es para vencer las fortalezas. Lo segundo, diría el versículo 5, para derribar argumentos. Y aquí vamos a ir un poquito más profundo tal vez. Derribando argumentos. Pablo está hablando, hermano, de razonamientos que no tienen fundamento. Argumentos falsos. ¿Se ha visto personas que dicen argumentos como si fueran verdad? Y al paso del tiempo usted descubre que no era cierto. Pero ese argumento falso te llega a cautivar y a pensar que es real. A pensar de que es cierto lo que se nos está diciendo. Y empezamos a dudar. Pero también Pablo está hablando también de creencias, de religiones, de suposiciones mentales que están basadas en falsedades. Y aquí voy a entrar a la situación que estamos viviendo en nuestra época. Hoy en día no es la excepción, amados hermanos. Hoy se han levantado una y un montón de ideologías falsas, basadas solamente en asunciones, basadas en suposiciones nada más. Son argumentos que no están basados primeramente en una realidad científica. Segundo, basados en situaciones, argumentos basados en cosas que van en contra de la biología. Tercero, van en contra de la ley natural. Y sobre todo, están en contra de Dios. Oiga, pero ¿cómo algunas personas aman la novedad? Es lo nuevo, es lo del siglo. Acabamos de leer que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Oiga, yo he visto y he estado en esas situaciones donde personas defienden a capa y espada algo que es falso. Totalmente. Defienden estos argumentos falsos a toda costa, con todos los recursos posibles. Los defienden como si fuera de ellos, pero no tienen ningún fundamento basado en una verdad ni en una realidad. Y estos argumentos, hermanos, estos pensamientos, porque no solamente son argumentos, sino que son pensamientos y a la vez son sentimientos que perjudican, que hacen a la humanidad dudar de la identidad que Dios les ha dado. Pero son sentimientos y pensamientos y argumentos que son fortalezas en las que la humanidad, hermanos, se refugia para oponerse a Dios, para llevarle la contra a Dios. Y aparte, hermano, lo que se está formando en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, seguidamente serán llevados a la realización de la vida diaria, como un hábito. Porque todo comienza adentro, en el corazón. ¿De dónde vienen las guerras? Pero la solución es derribar estos argumentos en lo espiritual. Y esto es lo que la palabra nos enseña, hermano. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Algunos dicen: es que ustedes están en contra de ellos. No es eso, porque nuestra lucha no es contra las personas, contra la carne y la sangre, sino, dice la palabra de Dios, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad.
También Pablo en 2 Corintios capítulo 2 nos advierte: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No las ignoremos. Es real, es cierto. Tenemos una lucha contra huestes espirituales. Y estos argumentos, hermanos, se levantan como un monumento de una verdad alternativa. Sin embargo, son monumentos ilusorios o irreales o falsos o imaginarios nada más, que solamente viven en la imaginación. Pero están atentando en contra de Dios. Por lo tanto, es necesario derribarlos. Y es que derribarlos no es que usted va a llegar con un palo y vámonos, no. Derribarlos, hermanos, es decirle a Dios, rogarle a Dios, es meternos con Dios, es espiritualmente. Necesitamos decirle a Dios que si en nuestra vida, hermanos, no nos hemos dado cuenta de algún argumento que tengamos, que Él nos los muestre, que Él nos los haga saber y en su nombre sea derribado en tu vida y en mi vida. Porque es algo que va a ir en contra de Dios. Hay argumentos religiosos que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros abuelos. Prácticas, muchos de ellos no son correctos y se tienen que derribar en el nombre de Jesús. Hay prácticas que las vemos tan normales, pero son ataduras del enemigo. Por ejemplo, ir a visitar a los muertos. Cada 1 y 2 de noviembre. Esas son ataduras del enemigo. Parece algo tan simple. Parece algo insignificante. Pero ahí vamos. Ahí va el asunto. Ahí estamos 1 y 2 llevando rosas y flores. Esas son ataduras, hermanos, que nos van a atar y no nos van a dejar avanzar. Y hay que romper con esas costumbres familiares, tradiciones que nuestros antepasados han puesto. Bueno, y pueden enlistar un montón, no acabaríamos. Pero quiero continuar con lo que la palabra dice. Dice que es para derribar fortalezas, para derribar argumentos, pero también para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto está... ¿Qué es altivez? La altivez, significa lugar o cosa elevada. Entonces, y resulta muy interesante esto. Porque cuando usted se mete a estudiar esto, hermano, detenidamente, ¿qué es altivez? Podemos darnos cuenta que tiene que ver con aquellas cosas o con aquellas prácticas, hermanos, que pretenden tener una fuerza o un conocimiento elevado. Y son conocimientos que se ponen a competir con el poder de Dios. Y de esa manera vamos a descubrir de lo que habla Pablo aquí. Es para derribar toda práctica que va más alto o que quiere ir más alto del conocimiento de Dios, que son las prácticas de astrología. Ay, voy a ver qué dice mi zodiaco hoy, mi horóscopo. Busca en internet, a ver, soy tal signo. Y lo vemos tan normal. La lectura de las cartas. Esos son vínculos, hermanos. Inconscientemente tal vez, es normal esto. Pero se están creando ataduras en nuestro corazón. Estos últimos días que hemos estado yendo muy seguido al materno, salimos del estacionamiento y pasa una señora ahí. Joven, le leo la mano. Yo no quiero que me leas la mano para que yo le diga su futuro. No, si no te arrepientes, tu futuro es irte al infierno. Yo ya sé mi futuro, le digo. Ay, se van, no dicen nada.
También hay esa del café. Sí, 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 sí. ¿Verdad que cuando terminas de tomar el café ya lo voltean? Y te empiezan a decir, en nombre de Jesús, Padre Celestial. Hay tantas que lectura de caracoles, que lectura de piedras, que sin fin de cosas, hermano. Y esto, hermano, viene desde la antigüedad. Y en la Biblia lo podemos encontrar. En Isaías 47:13 vamos a ver, hermanos, cómo Dios habla por medio del profeta Isaías de una manera sarcástica. Dios hablando de una manera sarcástica, pero a la vez está desafiando las prácticas, o está desafiando que a ver si sus prácticas, aquellos que eso hacen, los va a librar del juicio que Dios tenía para ellos. Dice la palabra de Dios: estás fatigada por los muchos consejos. Esto se habla de consejos que habían obtenido por esas prácticas de astrología, que se levantan ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva. Y el Señor dice: ojalá que te salven del juicio que viene. ¿Será que esto te va a salvar del juicio que viene sobre ti? Hermanos, este engaño está desde la antigüedad y todavía es muy popular entre nuestros días. Todo lo que tiene que ver con santería, hasta quiero pronunciarlo, pues lo tengo que hacer. Todo lo que tiene que ver con brujería, satanismo, todas las ramas del ocultismo, hermanos, que pretenden dar un conocimiento en oposición al Dios verdadero. Y tal vez en algunas ocasiones lo hacemos inconscientemente. En una ocasión, platicando con alguien, él me decía: pastor, es que hay cosas en mi casa que se mueven, que hay algo que no me está dejando en paz, mi familia, mi trabajo. Y platicando con él, abre su corazón y dice: es que sin saber, de niño mi abuelo me ponía a leer el libro negro. O sea, porque el abuelo no sabía leer. A ver, hijo, a ver, léeme esto. Inconscientemente él creó una atadura en su corazón. Pero gracias a Dios, ese día, hermanos, se rompió toda atadura, todo vínculo. Y hoy gozan de libertad en ese lugar. Pero hermanos, hay que confesarlo, que es inconscientemente se pueden crear vínculos, ataduras, hermanos, que nos atan para avanzar. ¿Cuánta gente, hermanos, deja entrar espíritus a su vida de esta forma, aparentemente inofensiva? Y eso es ocultismo, espíritu de adivinación y todas cuestiones. Dije al principio que a veces lo hacemos conscientemente. En la mayoría de los casos nos van a usar por otras personas sin saberlo. Pero la idea, hermano, de buscar la dirección con esas personas, la ayuda, el consuelo, a practicar, a visitar o solicitar ayuda de las personas que practican estas cosas, es muy seguro que van a acarrear vínculos muy oscuros y peligrosos que te pueden pasar una factura muy cara. Hay vínculos en tu vida que necesitas romper. Un ejemplo claro es el pueblo de Israel. Y un claro ejemplo, hermano, lo vemos en la palabra de Dios en Deuteronomio. El pueblo de Dios, o Dios le daría unas instrucciones al momento de entrar a la tierra prometida. En el capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice el Señor hablando: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar
a su hija o hijo en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan, aquí el Señor le está asegurando al pueblo, las naciones cuyo territorio, la tierra prometida que vas a poseer, consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Por estas prácticas malignas, hermanos, hablando un poco del contexto, era por lo cual Dios echó a los cananeos de la tierra prometida para entregarlo al pueblo de Dios, a su pueblo. Pero ¿qué sucedió? Ustedes saben que el pueblo de Dios menciona que eran de dura servicio, eran tercos, eran necios. Y segunda de Reyes 17 podemos ver que dice: desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Además hicieron una imagen de Astarte y adoraron a Baal y al sol, la luna y las estrellas. Quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. ¿Qué le había dicho Dios? No lo hagas, no quemes a tus hijos, no los sacrifiques. Estos lo estaban sacrificando a un Dios, hermano. En la cultura maya esto hacían con tal de que el Dios, según de la lluvia, descienda lluvia y se vaya la sequía, sacrificaban personas. Y aquí la palabra dice: quemaron a sus hijos e hijas para ofrecerlos como sacrificios. Fueron a consultar con adivinos y brujos que pretendían saber el futuro y se dedicaron por completo a hacer lo malo, por lo que hicieron enojar a Dios. Mira el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se burló de su Dios. No tomó en cuenta sus preceptos, no tomó en cuenta sus mandamientos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Como dice Isaías: ahora pues no te burles, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Isaías 28:22. Porque muchos piensan: es que esto, pastor, no. El pueblo de Dios se burló y sus ataduras fueron más apretadas. Hermanos, Dios no toma a la ligera estas situaciones del ocultismo, estas acciones del ocultismo. Estas prácticas están asociadas con las tinieblas y deben ser rechazadas en el nombre del Señor. Pero me encanta lo que dice, que esto solamente podremos ser libres cuando llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. La victoria, hermano, sobre los vínculos o los yugos o las ataduras que el enemigo ha puesto o que quiera poner sobre ti, solamente las vencerás cuando lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo ocurre esto? Primeramente, tomando en cuenta que es necesario que cada uno de nosotros, usted y yo, en nuestra vida personal, juzguemos cada pensamiento que viene en nuestra mente y lo expongamos a la palabra de Dios. Señor, estoy pensando esto, ¿qué dice tu palabra? Solamente la palabra del Señor nos va a indicar si ese pensamiento es edificante para nosotros y si nos va a llevar a una libertad en Cristo. Y segundo, todo esto lo vamos a vencer cuando usemos las armas de nuestra milicia, como dice Pablo, que son poderosas
en Dios para destruir toda fortaleza. En el nombre de Jesús. La oración, hermanos, es importante. El ayuno. Jesús reprende a sus discípulos y le dice: estos géneros no solamente salen con ayuno y oración. Isaías 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, para desatar las ligaduras de la impiedad, para soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y rompáis todo yugo. Hermanos, por cuanto tenemos lucha contra las tinieblas, tomemos, dice Pablo, toda la armadura de Dios para resistir al enemigo, resistir al diablo, y él va a huir de nosotros. Se romperá todo yugo. Isaías también dice: el yugo se pudre a causa de la unción. ¿A cuántos Jesús liberó de las cadenas? A endemoniados, a enfermos que el enemigo los tenía atados, a ciegos, a paralíticos, a causa de su unción. Se rompió, se pudrió todo yugo. Y ayer yo mencionaba esto con el grupo de alabanza. Cuando una fruta se pudre, ¿usted qué hace? No, pues le quito lo que no sirve, me lo como. No, lo tira, ¿verdad? Ya no sirve. Algo que se pudre, hermano, ya no se vuelve a usar. Algo que se pudre ya no vuelve a renacer. Se muere totalmente. Y cuando la unción de Dios viene a liberarnos y pudrir todo yugo, tenga en cuenta y esté seguro que eso ya no va a volver a renacer en su corazón. Pero, ay, pastor, es que sí lo he hecho, pero sí lo siento, pero siento que no avanzo. No ha dejado que Dios pudra todo el yugo que le tiene atado. No ha dejado que la unción de Dios pudra todo yugo que lo tiene lazado. Hermanos, Gálatas 5:1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Porque aún estando caminando en la vida cristiana, podemos estar pasando estas ataduras. Pero el Señor dice que Cristo nos ha libertado en libertad, con una verdad segura, para que vivamos en una libertad segura. Por lo tanto, dice: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Cada vínculo, hermano, cada atadura, cada lazo que no te deja avanzar, hoy puede romperse. Hoy se puede romper. Cristo es quien vino a destruir toda obra del enemigo. Y hoy, en el nombre de Jesús, se puede romper. Cristo vino a darle libertad a los cautivos. Viene a mi mente lo que dice Apocalipsis 3:8. He aquí, yo he puesto una puerta abierta. Ese es el momento de que tú escapes por tu vida. La puerta está abierta. Jesús ha abierto la puerta para que tú escapes.